Vamos a hablar, como lo hacemos cada martes, con el doctor Claudio Ubertino Rosso, haciendo esta columna donde hablamos mucho de los adultos mayores y qué pasa con los adultos mayores y qué le pasa a la sociedad un poco, ¿no?, en relación a los adultos mayores, como lo hacemos cada martes. Muy buenos días, Claudio, ¿cómo estás? Buenos días, María Eugenia, buenos días, Marcelo, buenos días, audiencia. Un gusto estar nuevamente este martes con ustedes. Sí, este espacio que Radio Pública me ha invitado a utilizar tiene ese objetivo, ¿no? Poner en la agenda, poner en la cotidianeidad una temática que comienza a hacer ruido en la comunidad, no solo internacional, sino en nuestra comunidad nacional y provincial y local, que es muy importante. Yo hoy les propongo hablar de la longevidad larga, la larga longevidad o la superlongevidad, y titulé la columna de hoy Los herederos de Matusalén. En nuestro vocabulario suele decirse cuando vemos algo muy, pero muy vetusto, la frase, esto es más viejo que Matusalén. Tal cual. Pero si preguntamos quién era esta persona a la que aludimos como muy vieja, derrapamos. No tenemos ni idea de ello. Matusalén, según los textos bíblicos, era el abuelo de Moisés. Genealógicamente se lo conecta con Adán y el Antiguo Testamento lo considera la persona más longeva y aluden que tenía 969 años. A la miércoles, que vivió el muchacho. 969 Hay que vivir, años. Es mucho. ¿Puede durar un ser humano esa cantidad de años y en ese periodo tan particular? La explicación más concreta, María Eugenia, consiste en que en los comienzos de la época que aludimos, periodo antidiluviano en el Antiguo Oriente, 3000 años antes de Cristo, los años se contaban en meses lunares. Y haciendo un poco de cálculo a criterios actuales, no serían más de 200 años la edad de Matusalén, que no es poco, pero Matusalén fue víctima del diluvio, o sea, no formó parte de la tripulación del Arca de Noé. ¿Y se lo llevó el agua, vos decís? Y estimo que sí. La Iglesia Católica lo considera santo y su día en el santoral se lo recuerda el pasado 22 de febrero. Viendo desde el plano histórico, siempre a modo excepcional hubo personas muy longevas, partiendo de la premisa que la esperanza de vida comenzó a ser medida recién en el siglo XX. Pero recordemos que en el siglo anterior, el siglo XIX, la esperanza de vida rondaba entre los 50 años. Las excepciones a la regla existieron y por ello uno de los temas que siempre movilizaron a la ciencia médica mundial ha sido prolongar la vida, o sea, frenar el envejecimiento. Este proceso de freno al envejecimiento viene de la mano que los humanos hemos soñado con encontrar una manera de engañar a la muerte. Esta frase es la introducción al libro ¿Es posible frenar el envejecimiento? La ciencia en las fronteras de la vida de Salvador Masip, colección Descubrir la Ciencia del año 2016. Esta frase me pareció muy buena como para entrar en el debate de cuál es el objetivo claro de ponerle freno al envejecimiento. La mitología está poblada de numerosas historias relacionadas con la búsqueda de la inmortalidad. Pero la realidad que la velocidad vertiginosa que nos presenta este siglo XXI y la lucha contra el envejecimiento probablemente, dice este autor, que se llama nuevamente Salvador Masip, sea uno de los frentes que más sorpresa nos reserva. En el primer capítulo del libro sobre las causas biológicas, nos lleva a preguntarnos qué es exactamente este proceso de envejecer. Porque hoy las pirámides de población se invierten en la mayoría de los países desarrollados y esta tendencia al aumento de personas longevas también
está acompañado con el descenso de los nacimientos. Consecuencia que los demógrafos alertan es que en el próximo 2050, probablemente habrá más del doble de viejos que de jóvenes menores a 15 años. El autor cierra con otra frase brava. Esta probabilidad refuerza la idea de que reproducirnos ha dejado de ser la prioridad principal y vivir más y mejor ha pasado a ser el primer plano. O sea, qué bravo, ¿no? Porque obviamente la reproducción es una realidad propia del individuo, del ser humano, pero acá en este contexto pasa a un segundo plano. En el libro que comento nos lleva a los récords documentados de quienes han superado los 100 años de vida. El libro Guinness de récords tiene contabilizado hasta el año 1998 que la persona más longeva que ha vivido hasta el momento es una mujer que se llamó Jean-Louise Calment, que vivió 122 años y 164 días. Nació en Francia en el año 1875 y falleció en 1997. Este dato acrecentó mi curiosidad sobre el tema y busqué en Wikipedia sobre esta mujer y está, ampliando algunos datos interesantes de su vida, y hasta ahora sigue siendo el eje de los récords, que superó a no menos de 328 supercentenarios verificados, y el anterior, más longevo, era un japonés de 116 años que había fallecido en el año 1995. Vos sabés que si lo buscás en Wikipedia, cuenta una anécdota que lo conoció a Vincent Van Gogh siendo muy niña. O sea, es muy interesante la historia de esta mujer, que obviamente pertenecía a una familia acomodada, de una Francia muy particular, pero ineludiblemente es por ahora la super longeva más conocida en el récord, en el libro Guinness. Y perdón, Claudio, ¿cuenta cómo llega? Sí, y cuenta indicando cómo era su vida, cómo era su orden de vida, y obviamente indica claramente que no se privaba de ciertas cosas, pero tenía una vida ordenada, que luego obviamente comenzó a declinar, pero tener 122 años y 164 días realmente queda en evidencia que fue la persona en este momento más longeva. Como dije, estas son excepciones, pero desde la gerontología viene siguiéndose con detenimiento que en algunos países del mundo existen lugares donde se encuentran personas longevas que llegan a superar los 100 años de edad. Estas zonas o regiones identificadas por los demógrafos con particularidades y características específicas y prácticas propias del lugar generan alta incidencia en el aumento de la longevidad. Se denominan zonas azules, de acuerdo al investigador Dan Buettner, autor del libro El secreto de las zonas azules, que da cuenta que existen hasta el momento 5 zonas que se han estudiado. La isla de Cerdeña en Italia, la isla de Okinawa en Japón, la ciudad de Loma Linda en California, Estados Unidos, la península de Nicoya en Costa Rica y la isla de Icaria en Grecia, cercana a la costa turca. Este tema también lo trae a cuento a quien nombré en mi anterior columna, al psiquiatra Pacho O'Donnell, en su libro La nueva vejez. ¿Cuáles son, María Eugenia, las características que comparten las personas longevas en esta zona? Deben tener una excelente calidad de vida. Y ahí va. Estar activos cumpliendo con las exigencias cotidianas. Tener un propósito de vida claro para levantarse cada día. Mantener el estrés bajo. Llenar tan solo el 80% del estómago al comer. Tener una dieta principalmente vegetal y frutal. Consumir moderadamente alcohol. Socializar con personas estimulantes en actividades gratificantes.
mantener relaciones estrechas con familiares y amistades y pertenecer a una comunidad espiritual o solidaria. Nuestro país, la provincia de Buenos Aires y Luján, no es ajena a esta realidad de buscar una longevidad activa. Por ello, si nos detenemos en buscar situaciones especiales, hallamos casos muy puntuales en donde hay personas que llegan a los 100 años bien. El último censo nacional advertía que 9.000 personas estaban en el rango de personas de más de 100 años. Pero durante el año pasado, el RENAPER, el Registro Nacional de las Personas, informó que hay vivas, sin retención de DNI, 15.491 adultos mayores que rondan desde los 100 años o más. Dato que surge de una entrevista hecha por el diario digital Infobae hace unos días al periodista e investigador Sebastián Campanario, autor del libro Próximos más 50 días para sus próximos 50 años, de Editorial Sudamericana. Me lo compré, así que lo vamos a compartir en algunas columnas porque realmente es interesantísimo, tanto el libro de Pacho O'Donnell como este libro de Sebastián Campanario, de los próximos más 50 ideas para los próximos 50 años. Es muy interesante porque plasma una realidad que no la podemos esquivar. Días pasados, en ocasión del Mes de la Mujer, participó del evento organizado por la Subdirección de Adultos Mayores una adulta mayor de 100 años, doña Ana Nélida de Minicis de Sarlengo, llena de vitalidad, y su presencia motivó el entusiasmo de las personas que allí estaban expresándole un sinnúmero de afectos. Nació el 12 de julio de 1923, o sea que en este julio de este año va a cumplir 101 años. Si quieren pueden verlo, la foto en la página de Facebook de la casita de la tercera edad. Y ya que estamos hablando de esto, quiero manifestar que hay dos personas conocidas personalmente, que una cumplió 100 años, que es la profesora Margarita Sillón, que es un emblema de la educación local, cumplió 100 años hace unos días, y un vecino de este barrio, que vive aquí a pocas cuadras, don Santiago Brusa, cumplió hace unos días 94 años. O sea que nos vamos a encontrar en Luján una realidad que sigue habiendo gente longeva que está muy bien de salud. No digo que no tengan achaques, propios de pero la edad, están cognitivamente muy bien. Para ir cerrando la idea, está muy bueno hablar, lo que decíamos fuera del aire, de alargar la vida. Pero cuidado con obsesionarnos, porque podríamos cometer el mismo error que Titón, hijo del rey de Troya, que enamoró a la diosa Eos y le pidió la inmortalidad. Gracias a la intervención de Zeus, Eos se la concedió, pero Titón olvidó un pequeño detalle: pedir también la juventud eterna. Así pues, vivió Titón para siempre, pero como ansiaba, pero fue envejeciendo, arrugándose, encogiéndose, hasta acabar convertido en una cigarra inmortal. Esta fábula griega nos avisa de que no sirve de nada incrementar sustancialmente la esperanza de vida si no conseguimos además evitar los procesos degenerativos propios de la edad. Por lo tanto, no solo tenemos que intentar vivir más, sino mejor. Claro, tal cual. Que me parece que esa es la clave. Exactamente. Entonces, ¿cómo vivir mejor? Yo lo estoy viviendo y lo estoy viendo en este proceso de la etapa local de la Olimpiadas Virgen de Luján. Ver la casita, ver el club ferroviario, ver todo el club Timón, el polideportivo lleno de gente. Por ejemplo, está previsto ajedrez en la casita el próximo 18, el juego de dama el 19 en la casita,
En la segunda Juventud de Pueblo Nuevo, el día 20, también tejo masculino. Las caminatas el 23 en el Poli. Y así seguimos hasta el día 30 en la casita, las actividades de la cultura. O sea, estamos viendo que se están preparando muchos adultos mayores para representar la ciudad de Luján en este certamen que va a ser intermunicipios. Esta es la forma de vivir mejor, María Eugenia. Sí, tal cual. Ahora, yo siempre que hablamos del tema de los adultos mayores y la longevidad, siempre pienso, y uno termina en la misma reflexión, ¿no? ¿Cuánto tenemos que aprender de todo esto, ¿no? Hay un nuevo desafío, hay una nueva mirada. Como vos lo planteabas recién, la gente vive cada vez más. Esa pirámide se invirtió, sí. Ahora hay mucho más adultos que gente joven, y me parece que eso va a ir en aumento. Pero de todas maneras también siempre pienso, ¿no? Algo de lo cual vos también mencionaste. La vida tiene un tiempo y tiene un fin, y el fin lo tenemos todos. Me parece que no poder entender esa terminación es lo que nos lleva a esta, a veces, estupidez humana de hacer todo con tal de no envejecer, a cualquier costo, a cualquier precio, no importa, ¿no es cierto? Sí, creo que es la cultura occidental en la que formamos parte. Por eso, mirá vos, que en el caso de las zonas azules, una es en Japón, al igual que están en países europeos que están mezcladitos con Estados Unidos y Costa Rica. Pero yo creo que el problema es las enseñanzas de vida que hemos tenido, ¿no? Días pasados me llegó en mis manos un libro que lo estoy terminando de leer, que lo voy a compartir acá con vos y con Mariela y con Marcelo, que me interesó mucho, de una monje budista que se llama Pena Chodron, que es una monje budista norteamericana, que se hizo budista a consecuencia de una situación clave, y el título del libro es Morimos como vivimos. Y hace toda una reflexión muy, pero muy interesante del concepto de llegar a morir, pero también depende de cómo vivimos. Y eso habla mucho de la percepción del concepto de la vida. Y entonces uno de los puntos que habla es de controlar nuestra vida. Nosotros no podemos controlar nada. Entonces, cambiar ese paradigma, María Eugenia, es complicado, porque no está en nuestra estructura de preparación como individuos. O sea, nosotros nos prepararon, nos trajeron al mundo, nosotros no hemos planificado y de buenas a primeras estamos acá. Y tenemos que sobrellevar nuestra vida en diferentes momentos. Hoy estábamos hablando con Marcelo mientras escuchaba a quien nos precedió, que es un tema muy interesante lo que habló, y hablábamos de los ciclos, con Marcelo hablábamos de los ciclos, él me hablaba de un ciclo y yo hablaba en el medio de un ciclo anterior, y eso demuestra claramente que estas situaciones a nosotros nos tiene que motivar de entender un montón de cosas, que algunas cosas las podemos manejar y otras no. Y me quedé con una frase que ayer escuchaba, y con esto concluyo, de una adulta mayor que es influencer, que es argentina y se hizo famosa en la pandemia, y dijo una frase que con Ana, mi compañera de vida, nos dejó reflexionando. El derecho a la felicidad lo tenemos desde nuestro nacimiento y tenemos que hacerlo valer. Entonces, ahí me parece algo clave, ¿no? Nosotros encontrar la felicidad en nuestro diario vivir, puede ser instantes, puede haber situaciones, etcétera, etcétera. Si lo vemos desde el plano de los adultos mayores, obviamente es levantarse cada día. Tal cual. Y estar bien, ¿no? Si no te duele algo, y bueno, es porque depende de la edad que tenés. Obviamente, después de los 50, las bisagras suenan, diría mi papá. Pero creo que ahí está la clave. O sea, reentender cómo vivimos para reentender lo que queda. Sí, tal cual. Lo que hablé yo recién de estos super longevos o de estos longevos que nombré, esta señora que estuvo en
Nérida, como puedo decir de Margarita o de Santiago, que son 3 personas que viven acá en esta ciudad que tiene una población de más de 120.000 personas y que algunos ya pasaron los 90 y están transitando sus 90 hacia los 100 y otros que ya entraron a los 100. Sí. Esto es la demostración que Luján no escapa a las generales de esta realidad. Y bueno, entonces esto nos obliga a planificar, a entender que vamos a tener una sociedad en poco tiempo longeva y que hay que preparar las ciudades y hay que preparar a las familias para estar con esta gente. Y vos hablabas hace un ratito, me gustó mucho esto que tiene que ver con las zonas azules, ¿no? Y leíamos la vez pasada un informe que hablaba sobre los países de mayor felicidad, donde la gente es más feliz. Finlandia es el país, el que está primero, ¿no? Y hablaba justamente, porque una de las cosas que vos planteaste tiene que ver con los proyectos. Y este ranking marcaba que una de las cuestiones era que la franja etaria de las personas muy jóvenes eran muy felices y las personas adultas mayores también eran felices. Y que justamente tiene que ver, más allá de un montón de características, la calidad de vida, la economía, qué sé yo, los proyectos. Bueno, y acá nos encontramos lo que dije recién. La subdirección de adultos mayores le propone a los adultos mayores tener un proyecto. Tal cual. Estar en los talleres, participar en estos eventos, tener algunas actividades fuera de lo de su casa, como así también las actividades hogareñas, pero salir de la casa también implica un proyecto que me motiva a, bueno, hoy voy a la casita, como le dicen los adultos mayores, hoy me voy a la caminata con el profesor, hoy hago esto, hago elongación, hoy voy al taller, hago esto, voy a participar representando a la ciudad de Luján en esto, voy a hacer este viaje Totalmente. que organizan. Entonces, son proyectos. ¿Por qué? Porque vos ya terminaste de producir, porque llega una etapa etaria que estaba preparada para que vos produjeras, pero económicamente para vivir, sostener tu familia, etcétera, etcétera. De aquí en adelante, desde que lograste la jubilación, sabemos que quien es jubilado está destinado a ser pobre, pero obviamente ya no es más el proyecto de poder producir para vivir. Ahora yo tengo otro tipo de producción. Bueno, y lo que tengo es lo que tengo. Ahí aparece lo que hablábamos fuera del aire, el tema de el acompañamiento de la red familiar, que a veces acompaña, a veces no. Pero bueno, esos serán temas que nos vamos a ir incorporando en las sucesivas columnas. Da para mucho la temática de adultos mayores y cada semana vamos a ir trayendo algunas cosas que nos motiven, que nos inquieten, que nos hagan pensar, que nos hagan reír o que nos hagan emocionar. Tal cual, porque además, Claudio, como decís vos, pensando una nueva sociedad, ¿no? Con una nueva dinámica y con una longevidad que se va a extender cada vez más.